Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar del reseteo de las divisas. Es un tema bastante peliagudo porque no suele ser del agrado del público, pero quiero explicarlo en este vídeo en profundidad. Así que si te gusta este formato de vídeo más horizontal, dale like, suscríbete y ponme en los comentarios para que siga creando contenido en esta línea. Y es una temática que no suele gustarnos porque implica una pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero la historia está llena de ejemplos que demuestran lo contrario, que es inevitable, que es un ciclo que se repite siempre, y la pregunta es si nos va a ocurrir a nosotros de nuevo en los próximos meses y años, y sobre todo, cómo nos podemos proteger frente a esta situación. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar las 4 etapas en las que consiste esta devaluación y sobre todo, repito como he dicho antes, cómo te puedes proteger. Las 4 etapas de un reseteo de una divisa consisten en las siguientes. La primera consiste en un control estricto del dinero fiat. No solamente es importante que la gente utilice esta divisa en su día a día para comprar y vender, sino que es importante que la divisa se utilice para ahorrar. El problema con este escenario es que utilizando este sistema no hay forma humana de protegerte frente a este robo legal, frente a la inflación, que no es otra cosa más que una confiscación legal. De hecho, el ejemplo más extremo de control sobre el dinero fiat lo tenemos en el año 1933, cuando de repente el gobierno de los Estados Unidos prohibió la tenencia de oro a sus ciudadanos. La segunda etapa, como ya te puedes ir imaginando, consiste en el robo de la inflación, el robo legal. Y digo robo legal porque si lo hacemos nosotros los ciudadanos, se considera un delito. Pero si lo hace el Estado, es por tu bien y no ocurre absolutamente nada. No tienen ningún tipo de consecuencia para ellos. De hecho, en este tipo de situaciones, la riqueza no desaparece, simplemente cambia de manos. Y la forma que tienen ellos de hacer que cambie de manos es a través de los déficits. Una vez un Estado o un gobierno se acostumbra a utilizar el déficit como mecanismo de financiación, acaban ocurriendo dos cosas. El primero es que o aumentan los impuestos o aumenta la inflación. En cualquiera de los casos, el que acaba pagando los platos rotos es el ciudadano que ve cómo sus ahorros y su poder adquisitivo se ven mermados. Pero antes de nada, quiero explicar un par de conceptos muy básicos por si no sabes en qué consiste la inflación y la hiperinflación, que son dos mecanismos que conllevan al reinicio de una divisa. Aquí tenemos una página web del Banco Central Europeo. La definición de la inflación es la siguiente. En una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Aquí tenemos otro artículo del Foro Económico Mundial donde explican qué es la inflación y si deberíamos estar preocupados. Esto es un artículo del 21 de junio de 2022. La hiperinflación es una versión todavía peor de la inflación normal. Va más allá de la inflación. En resumen, es una inflación increíblemente rápida. Si tú vives en un país asolado por la hiperinflación, lo sabrás, como por ejemplo puede ocurrir en Argentina o en Venezuela. Se refiere a una situación en la que los precios de los bienes y servicios suben de forma descontrolada durante un tiempo determinado. En general, el término se utiliza cuando la tasa de inflación crece más del 50% al mes. Típicamente, la hiperinflación se desencadena por un crecimiento muy rápido de la base monetaria. Esto puede ser causado por un gobierno que imprime dinero para pagar sus gastos o por lo que se conoce como inflación por atracción de la demanda. Esto se produce cuando un incremento en la demanda supera a la oferta, lanzando los precios al alza. Y este artículo también cubre cuántas veces ha ocurrido esto en el pasado, pero lo hace de una forma muy breve. Ahora lo analizaremos más en profundidad. Si se quiere encontrar la primera instancia de hiperinflación en el mundo, hay que remontarse a cientos de años atrás. Se podría argumentar que uno de los primeros ejemplos de hiperinflación tuvo lugar en los Países Bajos en 1634, cuando la tulipomanía o crisis de los tulipanes se apoderó de la nación europea. Se acepta más fácilmente que Francia padeció el primer caso de hiperinflación registrado en el mundo durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cuando la inflación mensual superó el 143%. Sin embargo, quizá el ejemplo más conocido de la hiperinflación se produjo en la década de 1920, tras la Primera Guerra Mundial y mermada por las deudas de reparación. La Alemania de Weimar vio como su índice de inflación mensual alcanzaba el 29.500% en 1923. Aquí tenemos imágenes de personas en aquella época, una mujer en concreto, como podéis ver en la imagen, utilizando los billetes para calentarse, porque literalmente no valían nada. O a niños apilando tacos de billetes en la calle,
porque no valían de nuevo nada y se podían utilizar como si fuesen ladrillos, o incluso utilizándolo para crear cometas y jugar con el dinero. Como habrás podido imaginar, la etapa 3 de un reseteo de divisa consiste en la hiperinflación. Aquí podemos ver una gráfica de la diferencia entre un salario normal en Estados Unidos en 1980 y lo que costaba una casa. La proporción era la siguiente. Con el sueldo de 3 años y medio, como puedes ver aquí, te comprabas una casa. Una casa alrededor de 1985 costaba alrededor de $78.000 y el salario medio estaba en $22.000. Pero si nos vamos al año 2023, nos encontramos con que el salario medio es de $74.000, cosa que es una muy buena noticia, teóricamente, porque es casi la misma cantidad de lo que valía una casa hace 50 años, pero el problema nos lo encontramos cuando de repente nos encontramos con que las casas en realidad valen $433.000, casi 6 veces el salario medio de una persona. Lo importante de esto es que entiendas que las casas no han aumentado de precio realmente. Lo que ha cambiado es con lo que lo comparas. Es decir, como el dólar vale menos, ahora la casa en dólares vale más, pero la casa sigue objetivamente teniendo los mismos metros cuadrados, sigue teniendo exactamente la misma distribución, probablemente incluso no hayas hecho ningún tipo de reforma, pero no se sabe por qué en el papel vale más. No es que valga más, sino que lo que vale menos es tu dinero. Y te quiero poner otro ejemplo, y qué es lo que podrías haber hecho con tu dinero en 1985 para protegerte frente a la inflación. Si en vez de comprar una casa en 1970, por ejemplo, que valía alrededor de unos $20.000, hubieses comprado $20.000 en oro, 50 años más tarde te habrías comprado 3 casas. Es cierto que el valor de la vivienda se habría revalorizado muchísimo, pero tienes 3 formas de proteger. Pero en 1970 tenías 3 formas de proteger tu dinero. La primera opción es comprando una casa que valía en torno a los $20.000. La segunda opción es guardarlo en efectivo, que ya sabemos cómo acaba eso. Y la tercera opción es guardarlo en oro. Si lo guardabas en oro y esperabas 50 años, en el año 2023 te podrías haber comprado 3 casas con esos $20.000 en oro que habías guardado en 1970. Y si te vas a un escenario de hiperinflación, es todavía peor. En la Alemania de Weimar, entre 1921 y 1923, una barra de pan valía 1,5 onzas de oro, antes de que estallase la hiperinflación. Esto sobre el mes de enero. Pero en el mes de noviembre, apenas unos 8 meses después, ocurría algo espectacular. Y es que con esa misma 1,5 onzas de oro podías comprar 800 barras. Si hubieses guardado tu dinero en fiat, en ese momento marcos alemanes, una barra de pan costaba alrededor de 162 marcos alemanes. 8 meses después, esa misma barra de pan valía casi 200.000 millones de marcos alemanes. El oro, sobre periodos largos de tiempo, es un mecanismo muy bueno para proteger tu poder adquisitivo, pero en periodos de hiperinflación no solamente es un mecanismo de protección, sino que probablemente ganes incluso dinero. Por la sencilla razón de que todo el mundo está en formato pánico, vendiendo y queriendo deshacerse de su dinero fiat y buscan protegerse de esta devaluación constante que ocurre de forma diaria. Ahora vamos a analizar los 10 casos peores en la historia reciente del siglo pasado de hiperinflación. Alemania alcanzó una tasa de inflación mensual del 29.500% en octubre de 1923. En 1923, pero en el mes de diciembre, con 4,2 billones de marcos se obtenía $1. ¿Cómo terminó esta hiperinflación? El gobierno creó un banco central independiente e introdujo una nueva moneda que podía convertirse en un bono con valor de oro. Grecia en 1943-1946. La tasa de inflación mensual de Grecia alcanzó un máximo de 13.800% en octubre de 1944, con una tasa de inflación diaria del 20,9%. ¿Cómo terminó? Para poner fin a la hiperinflación, Grecia se unió al sistema internacional de Bretton Woods en 1953, que fijaba los tipos de cambio que vinculaban las monedas internacionales con el dólar estadounidense, en ese momento respaldado por oro. Hungría 1945-1946. Una tasa de inflación diaria del 207%. El gobierno adoptó una nueva moneda para hacer frente a la situación y dio paso a una moneda especial. ¿Cómo terminó? El nuevo régimen lo que hizo fue cambiar al florín para acabar con esta hiperinflación. China 1948-1949. La tasa de inflación de China alcanzó una tasa mensual máxima del 2.178% en mayo de 1949, con una tasa de inflación diaria equivalente del 11%. Recuerda que todos estos escenarios son del siglo pasado, no es de hace muchísimo tiempo. Es algo bastante reciente en la historia. ¿Cómo terminó esta crisis? Pues básicamente lo que hicieron fue
reevaluar la moneda e hicieron que una nueva equivaliera a 10.000 de la antigua moneda. Chile 1973-1975. La inflación interanual de Chile en abril de 1974 alcanzó el 746%. ¿Cómo salieron de la crisis? Efectivamente introduciendo una nueva moneda, un nuevo peso. Argentina, década de 1980. La tasa de inflación anual en Argentina alcanzó el 12.000% en 1989. El efecto general de la hiperinflación fue severo. Un peso en 1992 equivalía a 100.000 millones de pesos anteriores a 1983. Bolivia 1984-1985. Entre mayo y agosto de 1985, la tasa de inflación anualizada de Bolivia aumentó un 60.000%. Nicaragua 1987-1990. El país vio aumentar su tasa de inflación anual a más del 30.000% en 1987. Yugoslavia 1989-1994. Yugoslavia alcanzó una tasa de inflación mensual de 313.000 millones por ciento y una tasa de inflación diaria del 64%, y en su peor momento el banco estaba imprimiendo denominaciones de dinares de hasta 50.000 millones. Zimbabue, año 2000-2009. Aquí podemos ver a una mujer con literalmente una cesta cargada de billetes que no valen absolutamente nada. La tasa de inflación anual de Zimbabue se situó en 516 quintillones por ciento. En un momento dado, el banco imprimió dólares zimbabueses con una denominación de 100 billones para que los compradores no tuvieran que cargar con sacos de efectivo. Y hace apenas unos días, Zimbabue lanza una divisa respaldada efectivamente por el oro, tras el nuevo colapso de su dólar. Aquí tenemos el ejemplo de Venezuela, que también ha atravesado una hiperinflación, y también de nuevo Argentina. Esto es un titular de hace unos meses: el miedo a la hiperinflación vuelve a sacudir a Argentina en medio de la campaña electoral. Bien, como te estarás imaginando a estas alturas del vídeo, la cuarta y la última etapa de este reinicio de divisas consiste en la introducción de una nueva divisa por la fuerza. Y lo interesante es cómo se produce esta nueva introducción y qué términos imponen a la población. Uno de los ejemplos más recientes, en 1993, con México, cuando de repente quitaron 3 ceros de sus monedas. Es decir, a una persona que tenía 100.000 dólares en su banco pasó a tener literalmente 100 dólares. Y así de un plumazo es cuando te cargas literalmente todos los ahorros de una generación entera que lleva muchísimos años trabajando y ahorrando para poder tener una jubilación tranquila. Cuando de repente te encuentras que pasas por una etapa de hiperinflación. Y cuando el Estado crea esta nueva divisa, se carga tu poder adquisitivo. Quizá ahora tenga un poco más de sentido porque los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro a niveles récord. Estados Unidos está liderando este mercado, seguido muy de cerca por Alemania, Italia, Francia y Rusia. En sexto lugar está China, que no para de comprar para acumular lo máximo posible antes de que este reinicio se produzca. Aquí podemos ver cómo en el Q2 y Q3 de 2023 el país que más acumuló fue China, con un total de 78 toneladas, seguido de Polonia con 57 toneladas y Turquía con 39. Y es que por normativa del Banco Internacional de Pagos Basilea III, el rol del oro está cambiando. La introducción de Basilea III en el año 2010 redefinió la forma en la que se aborda el riesgo de liquidez a nivel global. De nuevo, como he dicho en muchísimos vídeos, hay que analizar todo lo que está ocurriendo con el sistema financiero desde un punto de vista de liquidez, que es una de las flaquezas del sistema financiero actual y una de las soluciones que presentan las tecnologías de contabilidad distribuida. Volviendo al artículo, se aborda el riesgo de liquidez a nivel global, resaltando la relevancia de activos líquidos de alta calidad. Sorprendentemente, el oro, con su capacidad para ser monetizado sin pérdidas significativas durante periodos de tensión, se ha establecido como un HQLA de nivel 1, con un peso de riesgo del 0%. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿en qué formato van a crear estas nuevas divisas? ¿Y por qué los bancos centrales de absolutamente todos los países están testeando, probando, experimentando, estudiando las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales? Los bancos centrales se están preparando, saben que el futuro del dinero es 100% digital, y la pregunta es si esta transición va a ser progresiva, va a ser repentina, va a ocurrir a través de un sangrado lento, o si va a ocurrir a través de un sangrado muy rápido, con una hiperinflación que puede ocurrir en un periodo relativamente corto, 6 meses. Y no me refiero a 6 meses desde ahora, sino que me refiero a que antes de que la divisa acabe valiendo definitivamente cero, ese periodo de hiperinflación puede durar muy poquito tiempo. Realmente, repito, nadie sabe con certeza cómo van a ser estos escenarios, el timing exacto y cómo va a ser esta transición a un nivel de detalle muy exacto. Simplemente estamos intentando adivinar y prepararnos para esta situación. Y existen 3 formas muy evidentes con las cuales te puedes proteger de estos escenarios. El primero, el más conocido por todos,
son los bienes raíces. El segundo son los metales preciosos como el oro y la plata, que de hecho están batiendo sus récords históricos, en concreto del oro, con motivos más que fundados. Y en tercer lugar, y el menos evidente, es el sector más novedoso de todos, el sector de activos digitales. Porque lo que no te cuentan es que las CBDCs que estás viendo en pantalla y que van a ser implementadas sí o sí, tarde o temprano, con o sin crisis, con o sin hiperinflación, van a estar montadas encima de tecnologías de contabilidad distribuida. Por eso los bancos centrales de absolutamente todos los países están implementando el estándar ISO 20022. Por eso estamos en mitad de esta transición, porque saben que el dinero fiat tiene los días contados. El futuro del dinero es 100% digital y la oportunidad está en posicionarse en los raíles de las futuras CDCs, tanto mayoristas como minoristas. Y ahí es donde entran en juego activos digitales como XRP, XLM y el resto de activos digitales que cumplen una función complementaria con el estándar ISO 20022. Repito, no te creas nada de lo que cuento, contrasta la información y desarrolla tu propio criterio. Y esto ha sido simplemente un mero ejercicio especulativo sobre cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en el futuro. Pero la historia siempre se repite, y aunque no se repita de forma exacta, siempre rima. Nos tenemos que preguntar si realmente creemos que el euro y el dólar no van a entrar en una hiperinflación o no van a continuar devaluándose al ritmo que lo han hecho en el pasado. Y repito, esto no es para meter miedo, es para que puedas tener las herramientas para enfrentarte a esta situación y estar protegido frente a las políticas monetarias de los bancos centrales, que habitualmente tienen su interés en mente y no el tuyo. Aprovecho para anunciarte que próximamente lanzaremos un fondo de inversión en activos digitales. Si eres un inversor y no tienes tiempo y sobre todo quieres delegar todo este proceso para invertir de forma segura en este sector y para diversificar tu portfolio, te dejo un link abajo porque vamos a estar abriendo el proceso de selección. Es para inversores a partir de $150.000 o euros y la permanencia recomendada es de 5 años. Si cumples con esos requisitos y tienes esta mentalidad a largo plazo, te dejo un link en la descripción del vídeo para que inicies el proceso. Así que si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, pónmelo en los comentarios y haré vídeos en los próximos días en esta misma línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.